Bien, ahora voy a leer la presentación del libro denominado Relatos de la Guerra Cristera, Santos, Mártires y Anticristos, escrito por Víctor Manuel Villanueva. Libro que fue publicado por la Agua Escondida Ediciones en su primera edición en enero de 2023, en su colección Ensayos, serie Literatura Mexicana Contemporánea. Presentación. La historia y el periodismo comparten el interés por el ser humano y por los acontecimientos que lo han marcado. De acuerdo con Matilde Eiroa, de la Universidad Carlos III de Madrid, la historia y el periodismo coinciden en el afán por el rigor, la exactitud del dato y la contrastación de las fuentes, alejándose de la ficción o la ambigüedad en la elaboración de sus textos. Además, participan de la grabación, es decir, el acto de dejar para las generaciones venideras la evidencia necesaria de los acontecimientos. Es en este sentido que puedo hablar del texto que hoy está en tus manos. Si bien muchos escritos sobre la guerra cristera en México o la cristiada 1926 a 1929, como la llamó Jan Meyer, uno de los aportes de este texto es justo ese trabajo con las fuentes históricas y periodísticas que el autor presenta en sus relatos. Libro que no solo busca presentar los hechos, algunos conocidos y otros que son extraídos de las páginas de los periódicos de la época por su valor histórico, sino también por el valor narrativo que tienen para entrelazar personajes de la política, del ejército, de la iglesia y de los ciudadanos. También pueden observarse acontecimientos que podrían considerarse los antecedentes del movimiento armado y tienen que ver con la expedición de la Constitución de 1917 y las decisiones que en materia religiosa tomaron los diferentes titulares del Ejecutivo Federal, incluida la Ley Calles, exacerbando con ello la postura de la mayoría católica de aquel entonces. En estos relatos, cuyo principal afán es ampliar la visión sobre el movimiento cristero, se acercarán a la creación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, un hecho inédito en el que se tomó de manera violenta el Templo de la Soledad, así como se advertirá la complicidad de las autoridades para lograrlo. No hay historia sin personajes. En este sentido, el libro entreteje historias como la de Luis Segura Vilchis, conocido como el terrorista mexicano, quien falló en sus intentos por asesinar a Álvaro Obregón, volando el tren donde viajaba o lanzando bombas al auto del sonorense. No podían faltar los personajes más sonados de la cristiada: el Padre Pro, quien aspiraba a ser considerado santo, así como Concepción Acevedo de la Llata, la Madre Conchita, autora intelectual del asesinato del general Obregón, o el inspector de policía Roberto Cruz, encargado del fusilamiento del primero. Otros personajes aparecen en este libro, pero, sin duda, José de León Toral, asesino material de Obregón, llama la atención por su vida y las anécdotas que pocos conocen, como su gusto por el fútbol y paso por el Club América, cuando cambió de nombre del de Centro Unión. También el caso de Carlos Roberto Murgay o Margay, quien fue detenido por la Guardia Suiza, encargada de la seguridad del Sumo Pontífice, acusado de querer asesinar al Papa. Obviamente, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros políticos tienen un papel en estos relatos. De ahí que construir historias, entrelazar hechos, ordenarlos y presentarlos para que sean conocidos por el público es un trabajo no solo del historiador,
sino también del periodista. Esta dualidad que caracteriza al autor de este libro y quien, claro, disfruta escribiendo y, sobre todo, consultando fuentes para ello. Así, lo mismo libros que artículos en algunos de los diarios más conocidos del país, tales como el Universal y el Excelsior, o el Archivo Histórico del Arzobispado de México, que ha llevado a la construcción de un texto en el que se pueden apreciar la buena escritora, el orden de las ideas y el trabajo de consulta de fuentes que nos permiten, como lectores, conocer uno de los periodos más ricos de nuestra historia. María Elvira Álvarez Mendoza,